Tal como vimos en el video anterior, cuando queremos eliminar registros de nuestra base de datos, tenemos que indicar una cláusula where, si no borramos todas las filas de una tabla. El where es un filtro que nos va a permitir reducir la cantidad de filas que afectamos a través de una condición booleana. De las 4 acciones básicas que podemos hacer en una tabla en un CRUD, create, read, update y delete, es decir, crear, leer, actualizar y borrar registros, la única consulta que no soporta la cláusula where es la inserción de datos. Esto se debe a que el where aplica únicamente a filas ya existentes en una tabla y las que estamos creando todavía no forman parte de la misma. Y según la condición que le indiquemos a ese where, traerá, borrará o modificará aquellas filas que den verdadero contra las condiciones que le indiquemos. En este video, para presentar la cláusula where, lo vamos a hacer con el delete, que es la única de las 3 acciones que conocemos al momento, y lo vamos a hacer con operaciones básicas. Pero conforme avancemos en este curso, principalmente a la hora de traer información que vamos a tener un resultado visual mejor, vamos a ir agregando nuevas condiciones posibles a esta cláusula. Como ya sabemos del video anterior, una de las posibilidades que tenemos es evaluar el valor exacto de una columna a través de la columna igual a un valor. Claramente el valor tendrá que respetar las comillas en los casos que corresponda, como son los textos, los enum, los set y las fechas. Y a diferencia de los lenguajes que normalmente muestro en este canal, como son PHP y JavaScript, esto se evalúa con un solo igual y no con 2 iguales. Si nos llegamos a olvidar las comillas, la evaluación lo que va a hacer es tratar de comparar lo que estamos pidiendo contra alguna columna existente de la tabla. Si no existe ninguna columna que se llame así, tenemos un error de sintaxis, y si existe alguna columna que se llama así, se va a fijar en su valor. Ahora, a nivel borrado de datos, del listado de usuarios, podríamos querer borrar un usuario, ya sea por su ID, por su nombre o por su apellido. Vamos a venir acá y vamos a crear un nuevo archivo que se llame 11where.sql. Y le voy a decir que quiero hacer un delete from usuario, colapsemos esto, donde el apellido sea Díaz. En este caso la coincidencia es absoluta. Esto quiere decir que no me alcanza con poner una parte de la cadena de texto. Tiene que estar escrito igual y no importan las mayúsculas y minúsculas. De hecho podría poner Díaz en mayúscula, salvo que la columna o la base de datos sean case sensitive. Voy a venir al SQL, me voy a fijar Díaz está escrito en minúscula, vengo a la pestaña de SQL, ejecuto, me confirma si quiero hacerlo efectivamente, le digo que sí y podemos ver que eliminó una fila y si me fijo, Julieta Díaz ya desapareció. Lógicamente, cuanto menos única sea la columna, más probabilidad hay de afectar filas. Me refiero, una cosa es afectar por ID que no se repite o por email que los tengo unique y otra cosa distinta es aplicar por nombre que puedo tener varios Juan, aplicar por apellido que puedo tener varios González o aplicar por fecha que puedo tener varios usuarios que se registraron en el mismo momento. Y con las fechas, si yo hubiese dicho que quiero hacer un delete from usuario where fecha alta sea y le voy a pasar la fecha del 14 de agosto de 2026, agosto 14, copio esto y ejecuto y podemos ver que dice que no afectó ninguna fila, aunque del 14 de agosto del 2026 nos quedaron 2 registros. Esto sucede porque en el caso de las fechas y horas, si no le indicamos la raíz para la hora, minuto y segundo, asume que estoy pidiendo las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, por lo cual está buscando sí del 14 de agosto del 2026, pero no está coincidiendo la hora de los registros. Si hubiese puesto que esto sea a las 15, 14, 27, como ahora sí tengo una raíz para la hora, minuto, segundo, cuando ejecute esto me va a decir que encontró 2 usuarios que coincidían con la misma fecha y ahí sí lo borra. Vamos a dejar entonces acá comentado que esto requiere la hora, minuto, segundo, si no asume las 00, 00, 00 y que esto afecta a días en minúscula siempre que la tabla o la base de datos no sea case sensitive. Vamos a volver a insertar los usuarios. Voy a seleccionar esto de nuevo. Voy a ir una vez más a la pestaña SQL y vamos a ejecutar esto. Esto para poder ver que otra posibilidad que tenemos son los operadores de mayor y menor. Y tal como pasa con todos los lenguajes de programación, mayor y menor no incluyen al valor adentro del rango, por lo cual tenemos mayor o igual y menor o igual si quiero afectar con el valor inclusive. Esto aplica a números, aplica a fechas y también aplica a cadenas de texto, pero hace una comparación a nivel carácter. O sea que lo podría reservar para afectar, por ejemplo, pagos que estén debajo de 0 porque se registró algún pago mal como negativo, o puedo afectar también a fechas. Si voy de nuevo a los usuarios y le digo que me borre todos los que tengan el ID abajo de 8, va a afectar a todos salvo los que tengan alguna restricción de foreign key. Así que vamos a venir acá y le vamos a decir que me haga un delete from usuario
where id menor que el 8, selecciono esto, vuelvo a la pestaña SQL, pego y ejecuto. Y si tengo una restricción de foreign key, me va a decir que no pudo afectar algún registro. Y recuerden que los cortes de MySQL aplican hasta el momento del corte, o sea, si hay algún registro entre el 1 y el 8 que no tiene problema de foreign key, hasta ese elimina. En cuanto encuentra una restricción de foreign key corta, y todo lo que venga después por debajo del 8, aunque se pueda borrar, no se va a ejecutar porque se acortó toda la transacción. Ahora, si vuelvo a ver los usuarios, vamos a ver que no afectó nada porque dije menor que 8, no lo incluí en el rango, por lo cual Juan Pérez se salvó, pero abajo del 8 fue a buscar cada uno de los valores en el orden que están cargados en la tabla y trató de borrar primero el ID 1. Cuando trató de borrar el ID 1, fue a curso que tiene un foreign key y dijo, ¿tengo algún curso que sea el profesor 1? Sí. Entonces, este disparó una restricción de foreign key, cortó la transacción y el 2 y el 3, aunque no tienen curso, no fueron afectados porque acá ya cortó la transacción. Entonces, recuerden que todos los cortes para MySQL son críticos y de ahí en adelante no sigue haciendo ninguna otra acción. Podría haber establecido también un rango con las fechas, como hicimos antes con la igualdad, y tal como vimos con el manejo de fechas y horas en las inserciones, podemos utilizar en la cláusula where las funciones de tipo now, curDate y curTime. En el caso del now, estamos comparando una columna contra la fecha y hora actual. En el caso del curDate, solamente contra la fecha actual. Y si la columna tenía raíz hora, asume las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Y en el caso del time, es la hora actual que en una columna de tipo fecha o fecha hora nunca afectaría ningún registro. Y finalmente, nos queda a la hora de establecer una cláusula where la posibilidad de negar una condición, ir por lo contrario a una pregunta como cualquier lenguaje de programación. Y en este caso, MySQL nos da soporte para 3 formas distintas de preguntar una negación. La primera es la misma forma que conocemos de PHP, JavaScript, Java y Python. Preguntar si una columna no es igual a un valor a través del operador de exclamación, que el exclamación igual es la negación de este valor contra esta columna. O sea que voy a afectar todos los registros que no tengan este valor. La segunda posibilidad es la versión Microsoft. Preguntar si una columna es menor y mayor a la vez de un determinado valor. Como es menor y mayor no inclusive, afecta a todo que esté por debajo o por encima de este valor, pero el valor queda exento. Si van por este camino, tengan presente que el orden de los símbolos son siempre primero menor y después mayor. No puede ser mayor menor. Y la última posibilidad es preguntar si una columna no es igual a un valor por medio del operador not. Puedo afectar todos los registros que no cumplan con que la columna contenga este valor. O sea que lo puedo hacer por la versión de C, lo puedo hacer por la versión de Microsoft o lo puedo hacer preguntando por la negación de una premisa que venga a continuación. Lógicamente, yo puedo decir que la columna no sea igual a un valor, o sea que agarro a todos los que no forman parte de ese rango y negar esa pregunta. O sea que en ese caso estaría preguntando por todas las columnas que sí contengan ese valor. Si le digo que no se cumple que la columna no tenga un valor, estoy preguntando que sí lo tenga. Y como sucede en cualquier lenguaje de programación, yo podría necesitar hacer una condición que evalúe dos cosas distintas. Fíjate si el usuario cumple con esta ID o si su fecha de alta es menor que la fecha actual. Yo podría hacer esto utilizando conectivos lógicos, pero los pormenores de los conectivos lógicos se los voy a enseñar en el próximo video.